chicos. ¿Algún comentario de este video? ¿O van a estar mudos todo este rato? Ya, es un video introductorio donde habla principalmente de la aplicación de transgénicos en la vida cotidiana. No habla en específico de la industria de los alimentos porque me gustó la parte inicial donde explica qué es un transgénico, ¿ya? Eso me parece que a veces cuesta entender, porque en el fondo la modificación genética no es lo mismo que un transgénico. La modificación genética se ha hecho por muchos años en la agronomía y en la agricultura, o sea, la agronomía y en la ganadería, y es para mejorar las cepas. O sea, si tú encuentras una frutilla muy roja y una muy dulce que es blanca, las cruzas para obtener, ojalá, una frutilla muy roja y muy dulce. Pero ahí hay manipulación genética. Dígame. ¿Esos son los OGM? ¿Disculpa? ¿Esos son los OGM? Los OGM, no, los OGM están descritos como los organismos genéticamente modificados y se refieren principalmente a los transgénicos, ¿ya? El etiquetado o organismo modificado genéticamente se refiere a los transgénicos, pero es un cuento de semántica. En estricto rigor, los organismos modificados genéticamente pueden ser transgénicos o pueden no serlo, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la biología, pero desde el punto de vista de los alimentos y del rótulo, OGM se refiere a los transgénicos, ¿ya? Son todos OGM, todo lo que comemos hoy es OGM, todo es modificado, todo ha sido manipulado. Si nosotros vemos el plátano original con el plátano que comemos, está modificado, pero no porque se le incorporó un gen de otro organismo, sino porque se han ido seleccionando las mejores razas en función de los beneficios que otorga la humanidad. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Nadie más? Pero, profe, dígame. Entonces, con respecto al... Solo no entiendo la diferencia entre el organismo genéticamente modificado y el transgénico. En estricto rigor y desde el punto de vista biológico, un organismo modificado genéticamente es aquel en que han ocurrido mutaciones o modificaciones a nivel de su genoma. Dentro de los organismos modificados genéticamente, un grupo muy particular son los transgénicos, a los cuales se le incorpora un gen que viene de una especie diferente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, esto no se puede hacer, obviamente, pero si yo tomo la población chilena y separo los mapuches y no los dejo cruzarse ni tener descendencia con los pascuenses, y los pascuenses aparte, y nosotros que somos mestizos aparte, va a haber una manipulación genética, pero no vamos a ser transgénicos. Va a haber una manipulación porque yo voy a ir cruzando entre ellos y sus genes se van a ir manteniendo y sus características se van a sentar en la población. Sin embargo, si yo tomo un gen de un europeo que le hace tener la barba colorín y se la pongo a un mapuche a través de la manipulación genética, o sea, tengo que entrar al núcleo de un embrión, meterle este gen, bueno, ni siquiera porque es de la misma especie, lo tomo, no sé, de una vaca roja, tomo el gen que le da color rojo a su pelo y lo pongo en el humano, y después veo qué pasa en la población y empiezo a tener mapuches colorines, ese es un transgénico, porque tiene un gen de una especie diferente. No estaba hablando de vacas, pero... De vaca y humano. Especies diferentes, por favor, no se malentienda nada. Vale, escucha, a ver, voy a dejar de grabar. Son dos especies diferentes, ¿ya? Si yo quiero hacer que el maíz tenga granos de color rojo, y tomo el gen de la betarraga que le da ese color rojo, y lo pongo en el maíz, ese es un transgénico. Si yo, por defecto, porque dentro de la diversidad de maíz, tengo un grano que es más grande, y tomo esa planta y la cruzo, la autopolinizo,
Y después toda la descendencia de granos grandes, ese es manipulado genéticamente, pero no es transgénico porque no tiene gen de otra especie. ¿Se entiende? Manito Sí. arriba, por favor. Sí, profe. Sí, súper. Profe, Sí, profe, Francia. yo no entendí por qué se me quedó pegado y no escuché ni la explicación. ¿No escuchó la explicación mía o el video? No, la explicación suya. Ya. Y no me había quedado claro cuál era la diferencia. Ya. Un organismo modificado genéticamente es aquel que ha sufrido daño a nivel de su genoma o cambios. Puede ser a través de la selección, puede ser selección gobernada por el hombre, por ejemplo, lo que acabo de decir del choclo, que en el fondo voy seleccionando los granos más grandes, o las manzanas más grandes, o las frutillas más frambuesas, más dulces, y las voy cultivando aparte y evito que se mezclen con la otra. Esa es una manipulación genética. Dentro del grupo de las manipulaciones genéticas hay un subgrupo que se llama transgénico, y que ellos son organismos en que yo tomo un gen de una especie diferente y lo pongo en esta especie. Por ejemplo, que yo tomara un gen que le da el dulzor a la frutilla, tomo ese gen y lo pongo en el choclo y hago un choclo dulce. Ese es un transgénico, porque yo tomé un gen de una especie y lo puse en otra. ¿Se entiende, Cristel? Sí, ahora sí. Sí, Gracias. súper. ¿Va a ver el segundo video si no hay más preguntas? Profe, Dígame. o sea que no siempre los transgénicos son malos, como esa gente que como que protesta en contra de ellos y todo eso. Vamos a ver ahora un video donde se abordan esos puntos, ¿sí? Una cosa no implica la otra. A ver, este video siempre hay que tomar en consideración para qué se hacen los transgénicos. Una cosa es hacer un transgénico para generar un remedio, y otra cosa es un alimento transgénico que hace que la producción aumente y el costo de esa producción la pago yo como consumidor. Son cosas diferentes, ¿ya? Esa es la idea, que al final discutamos un poquito eso, porque lo que ocurre, lo que habla este video principalmente, son aplicaciones, casi todas en el área de la medicina, en vacunas, test diagnóstico, en el algodón, que no comemos, diferente, y al final habla sobre un par de ejemplos de los alimentos transgénicos que se comercializan en estos momentos, que son pocos, hay varias versiones de ellos, pero son pocos, ¿ya? El problema es que son parte de los alimentos que se producen en mayor cantidad, como el maíz, la canola y la soya. Entonces lo que ocurre es que al final la penetración de los transgénicos ha sido muy fuerte, porque en volumen de producción son muy, muy, muy altos. Pero ahora vamos a ver cuáles son ese problema para que tengamos más ideas para discutir. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Profe, es que transgénico entonces se entiende cuando yo inserto genes de una especie en otra. Eso. Pero si yo injerto genes de una especie en un miembro de otra, de la misma especie, Eso es una manipulación genética. es solamente manipulación. Habitualmente tú no tomas un gen, lo cortas y se lo pones a la misma especie, porque eso es muy difícil de hacer. Por ejemplo, eso se trataba de hacer, pero de todas maneras, si se hiciera sería una manipulación genética. Eso se trató de hacer con la terapia génica. ¿Les suena la terapia génica? Algo. ¿Algo? Ya. ¿Se acuerdan de los niños burbuja? Los niños hada. Sí. Ya, ellos no tienen sistema inmune y tienen que vivir aislados de todo contacto con la naturaleza, porque cualquier cosa los enferma y los mata finalmente. De hecho, hay una película muy famosa y muy antigua en que trabaja este tipo que baila, ¿cómo se llama? El que sale en Pulp Fiction, que baila también. John Travolta. John Travolta, como de 14 años, y él es un niño burbuja, y se enamora y toda la parafernalia, pero la idea es que lo que muestra muy bien esa película es que él tiene una habitación aparte, no puede tocar a su mamá, su alimentación tiene que ser esterilizada, le pasan la ropa limpia también, se enamora y tiene que salir en una burbujita, en una de esas pelotas que a veces ponen en los lugares de entretención,
y ahí él podía estar y no podía tocar a nadie. Entonces, como la calidad de vida de ellos era muy mala, se trató de meterles el gen que les faltaba o que tienen dañado para que se recuperara. Pero resulta que tú cuando ya tienes un adulto, meterle un gen a una persona significa ocupar algo para que llegue a su núcleo y el DNA atraviese. Y hay algo que hace eso naturalmente, que se llaman virus. Los virus DNA, no como el coronavirus, otro tipo de virus, meten su material genético en el material genético humano. Y de esa manera tú le metías el gen bueno a esta persona, esto era una terapia genética, y de esta manera se recupera. Los primeros ensayos clínicos que se hicieron, porque se llegaron hasta corte, hasta la segunda etapa de Human Trials, que se llama, que son como pruebas en humanos, que están altamente reguladas, empezaron a notar que un 40% de los niños que se recuperaban desarrollaban leucemia. Y eso es porque los virus meten sus genes habitualmente en zonas que producen cáncer. Entonces se eliminó toda la línea de investigación en terapia génica hace como 15 años o 10 años, más o menos. Y por ahora no hay opción para esos niños. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. No. O sea, si usted quiere tomar un gen de su sobrino e insertárselo a usted, eso es, ¿qué sería? Una manipulación. Una manipulación genética. Usted sería un organismo genéticamente modificado, pero no un transgénico. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, vamos con la siguiente. Una de las tecnologías actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos